Hasta ahora hemos hablado mucho de psicología, de cómo toman decisiones las personas, de cómo descubrir qué es lo que realmente necesitan, de cómo entender sus miedos, sus deseos y sus motivaciones. Pero ahora toca dar el siguiente paso, porque una cosa muy distinta es entender a las personas y otra ser capaz de mantener una conversación que saque toda esa información a la luz. Porque la realidad es que una venta no ocurre en tu cabeza, ocurre en una conversación. Y por muy bueno que seas entendiendo de psicología, si tú no sabes conducir esa conversación, todo ese conocimiento sirve de poco. En el bloque 1 vamos a ver cuál es el error que te hace perder ventas antes de siquiera empezar la llamada. La mayoría de llamadas de ventas no se pierden en el cierre, se empiezan a perder mucho antes, en los primeros minutos de la llamada. Porque normalmente cuando una persona empieza en ventas tiene una preocupación constante de querer hacerlo bien. Y eso es positivo, pero es que muchas veces es precisamente el problema. En cómo sonamos, en si estoy haciendo las preguntas correctas, en si me voy a quedar en blanco, en si me voy a poner una objeción, en si voy a ser capaz de vender. Y aquí aparece uno de los errores más comunes de vendedores y closer principiantes: intentar vender demasiado pronto. La llamada acaba de empezar, la persona todavía no te conoce, no confía en ti, no es abierto, no te ha contado prácticamente nada y tú ya estás intentando demostrar valor y empiezas a hablar de todo. ¿Cómo consigo entender qué necesita realmente esta persona para así poder ayudarla? Porque las personas no confían en ti porque tengas mucho palique, confían en ti porque sienten que las entiendes. Así que deja de preguntarte cómo consigo que esta persona me compre y empieza a preguntarte cómo consigo entender qué necesita realmente esta persona y así poder ayudarla. Y curiosamente empiezas a vender más. Porque a las personas no les gusta sentirse vendidas, les gusta sentirse comprendidas. Y cuanto más rápido entiendas esto, más rápido empezarás a generar confianza. Así que recuerda la típica frase: a las personas no les gustan que les vendas, lo que les gusta es comprar. Por eso el objetivo de los primeros minutos de la llamada no es impresionar, no es presentar, no es convencer, es crear el contexto adecuado para que la persona se sienta cómoda hablando contigo. Y para conseguirlo necesitamos algo fundamental: la apertura. Porque antes de diagnosticar, antes de profundizar y antes de presentar ninguna solución, necesitamos que la llamada comience de la forma correcta. Si le preguntáramos a 10 vendedores qué es el rapport, probablemente nos darían 10 respuestas diferentes pero muy parecidas entre sí. Que si generar confianza, crear conexión, encontrar cosas en común, romper el hielo. Y sí, todo eso es correcto y forma parte del rapport, pero creo que hay una forma mucho más sencilla de explicarlo. El rapport es ese momento en el que una persona deja de sentir que está hablando con un vendedor y empieza a sentir que está hablando con una persona normal. Hay vendedores que convierten el rapport en una técnica y cuando conviertes algo humano en una técnica, normalmente empieza a sonar artificial. Y fijo que esto te ha pasado alguna vez, que te llaman por teléfono y te preguntan a los 5 segundos: ¿qué tal el día? ¿De dónde eres? ¿Qué tiempo hace por allí? Y tú notas que esto realmente no le interesa, que está siguiendo un guión. Y cuando esto ocurre no genera confianza, genera distancia. Por eso quiero que entiendas algo: el rapport no consiste en parecer cercano, consiste en estar presente. Porque las personas detectan mucho mejor de lo que nosotros pensamos cuando una persona está escuchando de verdad a cuando una persona lo que está esperando es a que te calles y su turno para hablar. Y esto conecta con una de las habilidades más importantes que un closer puede desarrollar: la escucha activa. No escuchar para responder, escuchar para entender, porque cuando una persona se siente escuchada, habla más, se abre más, confía más y te va a mostrar partes del problema que probablemente al principio no lo habría hecho. Por eso el objetivo de la apertura no es caer bien. Te lo repito, el objetivo de la apertura no es caer bien, es generar confianza. Porque tú puedes caerle bien a alguien, pero no tiene por qué confiar en ti. Y es muy difícil que confíe en ti si no se siente cómoda contigo. Y aquí ocurre otro error muy habitual, y es intentar acelerar la conexión. Y es que la confianza tiene un ritmo, y lo que no puedes pretender es correr tú más rápido que el cliente. Quieren llegar al diagnóstico antes de que exista la comodidad. Quieren llegar a la oferta antes de que exista la confianza. Y quieren llegar al cierre antes de que exista la apertura. Y eso genera resistencia. Por eso en los primeros minutos de la llamada tienes que dejar de pensar en vender y en diagnosticar y tienes que pensar en algo mucho más simple, y es que la persona se sienta cómoda hablando contigo, que sienta que puede hablar, que no tiene por qué defenderse, que sienta que puede ser sincera, porque cuando tenemos esto todo lo demás empieza a ser mucho más fácil. Tú piensa cuando has tenido alguna llamada, tú no recuerdas las preguntas que te hicieron, pero sí recuerdas si te hicieron sentir cómodo o no, y esa sensación empieza a construirse desde los primeros minutos. Por eso una buena apertura no consiste en tener frases perfectas, sino en crear el espacio adecuado para que la conversación pueda ocurrir. Y cuando ya tenemos esa comodidad, ya podemos ir a por el siguiente paso. Y en el bloque 3 vamos a por el marco de la llamada. Y una vez la persona se siente cómoda contigo, llega el momento de hacer algo fundamental: dar dirección a la conversación. Y esto se hace a través de una herramienta que en mi opinión está tremendamente infravalorada: el marco. Porque muchas personas al hablar del marco se imaginan una frase memorizada, un protocolo, un guión, algo rígido, y no es eso. El marco es simplemente explicar qué va a ocurrir durante la conversación, nada más y nada menos. Porque piénsalo por un momento: ¿qué ocurre cuando una
una persona llega a llamada y no sabe exactamente qué es lo que va a ocurrir? Pues que empieza a hacerse preguntas. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Qué me va a intentar vender? ¿Me va a presionar? ¿Me va a hacer preguntas incómodas? ¿Voy a tener que decidir algo hoy? Y mientras todas esas preguntas están ahí en su cabeza, una parte de su atención deja de estar en la conversación y empieza a protegerse. Por eso el objetivo tiene un objetivo muy claro y sencillo: eliminar incertidumbre y no solo marcar autoridad. Porque cuando eliminamos la incertidumbre reducimos la resistencia y aumentamos la confianza. Porque las personas se sienten cómodas cuando entienden el contexto en el que están, cuando saben qué esperar, dónde empieza algo y dónde termina. Y en ventas no es diferente. Por eso una de las primeras cosas que hago es explicar cómo va a ir la conversación. Algo tan sencillo como: te cuento cómo va a ir la llamada de admisión. Primero de todo, comentarte que la llamada va a ser grabada por motivos de calidad y que voy a hacerte unas preguntas acerca de tu situación actual y sobre el formulario que nos enviaste cuando agendaste la llamada. Si después de esto veo que podemos ayudarte y que encajas con el grupo de personas que estamos buscando, ahí te contaré lo que podemos ofrecerte y cómo funciona todo. Y punto. Fíjate que no tiene nada de mágico, pero que acaba de cambiar toda la energía de la llamada. La persona ya sabe lo que va a ocurrir, ya has eliminado gran parte de la incertidumbre, sabe qué esperar y sabe que no se va a ver en una emboscada. Ahora bien, aquí viene otro error muy común y es pensar que el marco solo existe para el cliente. Y no, el marco existe también para ti, porque te ayuda a liderar la conversación. Y esto es muy importante, porque una llamada necesita de liderazgo, no control, ni manipulación, ni autoridad forzada. Liderazgo. Alguien tiene que dirigir la conversación, dirigir la llamada, decidir cuándo profundizar, cuándo avanzar, cuándo cambiar de tema, cuándo volver atrás. Y ese alguien eres tú. Y aquí quiero hacer una aclaración importante. Conducir no significa dominar, ni hablar más, ni imponer tu criterio. Significa mantener una dirección clara, porque si no existe una dirección, aparecen los problemas. El cliente se va de un tema a otro, la conversación se dispersa y el diagnóstico pierde profundidad. Y curiosamente, muchas de las objeciones futuras empiezan a prevenirse aquí, porque muchas veces sin darte cuenta acabas teniendo una conversación agradable pero inútil. Por eso el marco no es solo una introducción, es el primer acto de liderazgo de toda la llamada. Y curiosamente, muchas de las objeciones futuras empiezan a prevenirse aquí, porque cuando una persona entiende el proceso, entiende el contexto, entiende qué es lo que está ocurriendo, suele sentirse mucho más cómoda avanzando. Y ahora que ya tenemos comodidad y que ya tenemos dirección, podemos entrar en la habilidad que probablemente más dinero me ha hecho facturar en toda mi carrera. Así que en el bloque 4 vamos a aprender a escuchar como un closer. Cuando escuchas para responder, estás esperando tu turno, estás pensando en la siguiente pregunta, la siguiente objeción, la siguiente frase, la siguiente técnica, es decir, toda tu atención está puesta en ti. Pero cuando escuchas para entender ocurre algo diferente, tu atención está puesta en la otra persona y ahí empiezan a aparecer cosas que antes no veías. Porque una llamada no está formada únicamente por palabras y por preguntas, está formada por significados, por emociones, por miedos, por cosas que muchas veces ni siquiera se dicen explícitamente. Porque escuchar no consiste únicamente en oír, sino en interpretar. Por eso me gusta dividir la escucha en 3 niveles. Nivel 1, la escucha informativa, es el nivel más básico. Escuchas información, datos, hechos, lo típico. Tengo 2 hijos, trabajo por cuenta ajena, cobro 1.500 euros. Toda esa información es útil, pero normalmente no es suficiente, porque te está contando qué es lo que está pasando, pero no cómo lo está viviendo. Nivel 2, la escucha emocional. Aquí empezamos a escuchar sentimientos, frustraciones, miedos, inseguridades, y esto cambia por completo el diagnóstico. Y fíjate cómo cambia la conversación, porque no estamos hablando de dinero, estamos hablando de identidad, de emociones y de significado. Nivel 3, escucha estratégica. Aquí escuchas patrones, escuchas incoherencias, creencias y bloqueos. Una persona te dice, quiero cambiar, pero lleva 20 minutos justificándose por qué no puede hacerlo. Otra persona te dice, estoy comprometida, pero cada vez que se encuentra con una dificultad, encuentra una excusa. Otra te dice, no me preocupa el dinero, pero todas sus decisiones están condicionadas por el dinero. Y es que las personas no siempre nos cuentan la verdad, y no porque quieran engañarnos, sino porque ni ellas mismas son conscientes de lo que realmente les está pasando. Y ahí es donde la escucha se convierte en una herramienta de diagnóstico. Y aquí te voy a dejar un truco, escucha lo que repiten. Hay algo que hago en todas mis llamadas, que es escuchar las palabras que repiten, porque normalmente es ahí donde nos suelen señalar aquello que más peso tiene para ellos. Cuando una persona te repite varias veces a lo largo de la llamada, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, posiblemente el tiempo no sea el problema, posiblemente es que esté agotada, o sea la organización o la sensación de estar desbordado. Pero esa repetición nos está dando una pista, y las pistas en una llamada de venta son oro. Segundo truco, escucha lo que evitan, porque es muy interesante escuchar lo que una persona puede decir, pero mucho más lo que evita decir.
Una persona se puede tirar una llamada 10 minutos hablándote de un problema y sin embargo evitando constantemente otro. Y normalmente ahí es donde está el núcleo emocional de la conversación. Porque cuando una persona se esfuerza por cambiar de tema, cuando responde de forma muy superficial, cuando evita profundizar, no lo veo como un problema sino como información. Porque lo que evitamos mirar precisamente es lo que necesitamos resolver. Tercer truco, los silencios también hablan. Porque el silencio, lejos de ser algo incómodo, puede ser algo muy útil. Porque cuando haces una buena pregunta y guardas silencio, la otra persona empieza a pensar, a conectar ideas, empieza a profundizar. Y muchas veces las respuestas más importantes de toda la llamada aparecen justo después de unos segundos de silencio. Por eso no tengas prisa en rellenar todos los espacios. A veces el silencio hace mejor trabajo que una pregunta. Y es que cuando empiezas a escuchar de esta forma, empiezas a descubrir cosas que la persona no había escrito en el formulario, que no había dicho en los primeros minutos o que ni siquiera sabía de sí misma. Y ahí es donde la conversación empieza a coger profundidad, porque ya no estás recopilando información, sino que estás comprendiendo a la persona que tienes delante. Y una vez sabes escuchar, aparece la siguiente habilidad. Por eso en el bloque 5 vamos a ver el arte de hacer preguntas. Durante mucho tiempo pensé que los grandes vendedores eran grandes comunicadores, personas que saben exactamente qué decir, qué historia contar, qué argumento utilizar o qué responder. Hasta que me di cuenta de que no, que los grandes vendedores no destacan por sus respuestas, sino por sus preguntas. Y eso tiene todo el sentido del mundo, porque si recuerdas lo que vimos en la parte 2, el trabajo de un closer no consiste en adivinar lo que realmente necesita una persona, sino que consiste en descubrirlo. Y para descubrirlo necesitamos preguntas. Ahora bien, no todas las preguntas tienen el mismo objetivo. De hecho, una de las metodologías más utilizadas en la venta consultiva es el método SPIN, que se basa precisamente en esto, en que cada pregunta cumple una función diferente dentro de una conversación. Así que vamos a ver varios tipos. Las preguntas de situación son las que nos ayudan a entender el contexto. ¿Qué hace la persona? ¿Cuál es su situación? ¿Y qué es lo que le está ocurriendo? Por ejemplo, ¿a qué te dedicas actualmente? ¿Qué has probado hasta ahora? ¿Cuál es tu principal fuente de ingresos? Son preguntas necesarias, pero tienen un problema. Por sí solas no venden, porque están recopilando información, pero no generan conciencia. Y aquí es donde muchos vendedores se quedan atrapados porque se tiran 20 minutos recopilando datos y se creen que están diagnosticando, pero simplemente están rellenando una ficha. También tenemos las preguntas problema. Aquí empezamos a profundizar. Ya no buscamos únicamente entender la situación, sino por qué no está funcionando. Son preguntas como: ¿qué es lo que más te preocupa de esta situación? ¿Qué es lo que te está frustrando? ¿Qué es lo que te impide conseguir el resultado que buscas? ¿Qué has intentado hasta ahora sin éxito? Y aquí empiezan a aparecer los primeros síntomas reales, pero todavía no hemos llegado al núcleo. En las preguntas de implicación, en mi opinión, es donde empieza la magia, porque ayudamos a la persona a entender las consecuencias de mantener su situación actual. Como por ejemplo, ¿cómo te está afectando esto actualmente? ¿Qué impacto tiene en tu día? ¿Qué está dejando de ocurrir por culpa de este problema? ¿Qué crees que pasará si dentro de un año sigue todo igual? Y fíjate, aquí sí que no estamos recopilando información, sino que estamos generando conciencia. Y esto conecta directamente con el coste de inacción que vimos en la parte 2. Porque muchas veces una persona sabe que tiene un problema, pero todavía no ha conectado con las consecuencias reales de mantenerlo. Y cuando lo hace, cambia la conversación por completo. Y por último tenemos las preguntas de necesidad o solución. Son preguntas orientadas al futuro. Son aquellas que ayudan a la persona a visualizar el cambio. ¿Cómo sería tu situación actual? ¿Qué tendría que ocurrir para que esto dejara de ser un problema? ¿Qué cambiaría en tu vida si consiguieras ese resultado? ¿Cómo te sentirías si lo lograras? Aquí es donde la persona empieza a verbalizar sus motivos para cambiar. Y eso es mucho más potente que cualquier argumento que puedas darle tú. Porque una verdad descubierta por uno mismo tiene mucha más fuerza que una verdad explicada por otra persona. Pero esto no se acaba aquí. Te voy a dar la pregunta más infravalorada de todas, que después de miles de conversaciones sigo utilizando, y es que es increíblemente simple. ¿Por qué? Nada más. ¿Por qué? Porque muchas veces la primera respuesta tiende a ser superficial, la segunda suele ser mucho mejor y la tercera te acerca mucho más a la verdad. El cliente te dice: quiero ganar más dinero, y tú le preguntas ¿por qué? Y te dice: porque quiero vivir mucho mejor, y le vuelves a preguntar por segunda vez ¿por qué? Y te dice: porque siento que trabajo muchísimo y no avanzo, y por tercera vez le vuelves a preguntar ¿por qué? Y te dice: porque siento que estoy desperdiciando mi potencial. Y de repente ya no estamos hablando de dinero, sino que estamos hablando de identidad. Ahora sí, esto quiero que te quede muy claro. Las preguntas no sirven únicamente para recopilar información o para obtener respuestas. Sirven para ayudar a la persona a pensar, a conectar ideas, a darse cuenta de situaciones que antes no veía. Por eso tu esfuerzo no tiene que estar en hablar o en expresarte mejor, sino en ayudar al cliente a comprender mejor su situación. Y cuando entiendes esto, las preguntas dejan de ser una herramienta de diagnóstico y empiezan a ser una herramienta de transformación. ¿Cómo profundizar en una llamada sin que parezca un interrogatorio? Ahí va el bloque 6.
Ya sabemos que las preguntas es una de las herramientas más potentes que existen en ventas. El problema es que cuando un closer descubre el poder que tienen, se emociona demasiado y empieza a preguntar, hasta que la conversación se convierte en un interrogatorio policial y el cliente empieza a cerrarse. Por eso quiero que entiendas algo. Una buena llamada no consiste en lanzar una pregunta detrás de otra, sino en crear una buena conversación que permita profundizar de manera natural. Y aquí aparece una habilidad súper importante, la validación. Porque antes de pasar a la siguiente pregunta tenemos que demostrar que hemos entendido la respuesta anterior. Porque cuando un closer pregunta ¿qué es lo que te ha motivado a agendar la llamada? Y el cliente, por ejemplo, te dice porque estoy cansado de mi trabajo. Y automáticamente va el closer y pasa a las siguientes preguntas. ¿Y desde cuánto? ¿Y cuánto ganas? ¿Y cuál es tu objetivo? ¿Y qué has intentado antes? Y es que se equivocan. Lo primero que tienes que hacer es validar. Y es tan fácil como acompañar su respuesta con un tiene sentido, te entiendo, imagino que eso debe ser frustrante, entiendo por qué esto te preocupa. Y es que esa pequeña validación hace que la persona se sienta escuchada. Y para darle continuidad a esto vamos a utilizar la regla del hilo. Imagínate que cada respuesta del cliente es un hilo y tu trabajo consiste en tirar suavemente de ese hilo, no en cambiar constantemente de tema. Por ejemplo, el cliente te dice estoy agotado y ahí vas tú y le preguntas ¿a qué te refieres exactamente con que estás agotado? Y te dice pues que siento que trabajo todo el día y que no avanzo. Ahí ya tienes otro hilo, a lo que le puedes preguntar ¿qué es lo que te hace sentir que no estás avanzando? Y después tienes otro hilo y otro hilo y otro hilo. Y ahí es donde aparecen conversaciones muy profundas, no saltando de un tema a otro, de una pregunta a otra, sino tirando suavemente de ese hilo que el propio cliente te está entregando. Y es que esa curiosidad se nota y el cliente la percibe, porque hay una diferencia enorme entre preguntar para avanzar en tu proceso de ventas o preguntar porque realmente quieres comprender a tu cliente. Y este es otro error muy común, escuchar en una respuesta y quedarte únicamente con la información. El cliente te dice quiero más dinero, pero es que capaz que te está hablando de que quiere más libertad, quiere más estabilidad, quiere seguridad. Por eso los grandes diagnósticos no buscan únicamente respuestas, sino que buscan significados. Buscan qué representa realmente esa respuesta para la persona. Ahora bien, ¿cuándo dejamos de profundizar? Porque sí, existe un exceso de profundidad y es algo que casi nadie enseña. Porque a veces un closer cuando encuentra una emoción potente empieza a cavar y sigue cavando y sigue cavando y sigue cavando. Pero es que al final la conversación se vuelve pesada, incómoda o repetitiva. Por eso lo que te tienes que preguntar a lo largo de la llamada es que si esa nueva pregunta está aportando claridad o simplemente estás insistiendo. Porque una vez ya has entendido el punto, no necesitas demostrar que puedes profundizar más, sino que necesitas avanzar. Porque el objetivo del diagnóstico no es analizar a una persona durante una hora, sino comprenderla lo suficiente como para poder avanzar. Y para poder catalogar una llamada como realmente buena, hay un momento en el que el cliente tiene que dejar de responder y tiene que empezar a pensar, a reflexionar, a conectar ideas, a cuestionarse. Y ahí es donde empieza a generarse la conciencia y eso es lo que vamos a ver en el siguiente bloque. Así que en el bloque 7 vamos a ver cómo generar conciencia sin manipular ni presionar. Hay una creencia bastante extendida y es pensar que un closer convence, que persuade, que empuja, que cambia la opinión de las personas. Y cada año estoy más convencida de que las grandes ventas funcionan justo al revés. Porque ya hemos visto que la mayoría de las veces el problema no es que no entiendan su situación, sino que no la ven con claridad. Porque una persona puede saber que tiene un problema y aún así convivir años con él. Puede saber que necesita cambiar y aún así seguir posponiéndolo. Puede saber que está insatisfecha y aún así seguir exactamente igual. Por eso la habilidad más importante que puedes desarrollar es generar conciencia, ayudar a ver a la persona lo que todavía no está viendo. Pero quiero aclarar algo, generar conciencia no es manipular, no es exagerar, no es dramatizar, no es inventar problemas, es iluminar algo que ya existe. Por ejemplo, una persona en la misma llamada te puede decir: no tengo tiempo, trabajo 10 horas al día, hace años que quiero cambiar, cada año me prometo que será diferente. Y muchas veces basta con devolverles el espejo. Algo tan sencillo como: oye, déjame ver si lo estoy entendiendo bien. Llevas años queriendo cambiar esta situación, trabajas más de 10 horas al día y te sientes agotado. Y aún así me dices que no tienes tiempo para poder dedicarle unas horas a resolver esto. ¿Esto tiene sentido para ti? Fíjate, no le estás diciendo que tiene que pensar, no le estás presionando, no le estás contradiciendo. Simplemente le estás ayudando a observar algo que quizá ni siquiera estaba viendo. Y aquí volvemos al principio de coherencia de Robert Cialdini. Las personas necesitamos sentir coherencia entre lo que creemos, lo que decimos y lo que hacemos. Y cuando aparece una incoherencia evidente, sentimos incomodidad. De hecho, eso en psicología tiene un nombre y es la disonancia cognitiva. Esta aparece cuando dos ideas importantes chocan entre sí. Por ejemplo, quiero cambiar mi vida, pero llevo 3 años evitando cualquier cambio. Lo más importante para mí es mi familia, pero nunca tengo tiempo para ella. Quiero emprender, pero no quiero asumir ningún riesgo.
Por eso cuando una persona ve estas incoherencias con claridad, empieza a cuestionarse, a reflexionar, a replantearse decisiones y ahí es donde nace el cambio. Así que si quieres generar conciencia, tienes que hacer visibles esas contradicciones, los patrones, los costes y las consecuencias. Por eso recuerda que la conciencia no se genera hablando, sino preguntando. Y por norma, las preguntas más potentes no tienen por qué ser las más complejas. ¿Qué te está costando mantener esta situación? ¿Qué ocurre si nada cambia? ¿Cuántos años llevas diciéndote esto? Y una de las que más me gusta es, ¿qué le dirías a una persona que estuviera exactamente en tu misma situación? Y aquí vuelve a surgir un problema. Cuando muchos closers descubren el poder de generar conciencia, se quedan ahí atascados. Siguen profundizando, siguen cuestionando, siguen investigando y se olvidan de lo más importante, de continuar avanzando. Por eso la siguiente habilidad es saber cuándo parar. Cuando ya tienes un diagnóstico completo, cómo avanzar. Y esto es lo que vamos a ver en el siguiente bloque. Penúltimo bloque, el número 8. Cómo saber cuándo dejar de preguntar. Los closers principiantes tienen miedo de profundizar. Los intermedios se emocionan profundizando de más y los profesionales saben cuándo dejar de hacerlo. Porque sí, existe un momento en el que preguntar demasiado deja de aportar valor y empieza a perjudicar la conversación. El objetivo del diagnóstico no es descubrir absolutamente todo de una persona. No estás haciendo terapia, no es una auditoría de 6 meses. Simplemente quieres comprenderla lo suficiente como para poder ayudarla. Entonces, si te pasas profundizando, llega un momento que empiezas a dar vueltas sobre el mismo punto y ahí es cuando la energía de la llamada empieza a caer. Así que durante el diagnóstico recuerda este consejo, cuestiónate. ¿Esta nueva pregunta me está trayendo nueva información o simplemente me estoy repitiendo sobre el mismo tema pero desde ángulos diferentes? Porque una vez ya has entendido el problema, no necesitas demostrar que lo entiendes, lo que necesitas es avanzar. Entonces, ¿cuáles son las señales para saber que el diagnóstico ya está completo? La primera es muy sencilla, la persona ya te ha mostrado cuál es su situación actual. Sabes dónde está, qué le preocupa, qué le frustra, qué le duele y qué está intentando resolver, así que ya no necesitas seguir escarbando en el mismo lugar. La segunda señal es que la persona ya ha definido hacia dónde quiere llegar. Tiene un objetivo, tiene una visión y tiene un resultado. Es decir, sabe decirte qué es lo que quiere cambiar y por qué quiere cambiar. Ahí ya tienes el estado deseado. La tercera señal es que la persona ya ha conectado emocionalmente con el problema, porque recordemos, una cosa es saberlo y otra cosa es sentirlo. Así que si la persona ya ha conectado con el impacto de su situación, seguir profundizando suele aportar muy poco. Y la cuarta señal es probablemente la más importante. El cliente ya sabe que existe una consecuencia clara, es decir, entiende que hay un coste de inacción, qué ocurre si no cambia y por qué quedarse igual no es una opción atractiva. Así que si tú ya tienes estas 4 piezas, normalmente ya tienes el diagnóstico completo. Y aquí aparece algo que veo constantemente entre mis alumnos en la academia. Los closers inseguros tienen miedo de seguir avanzando porque tienen miedo de presentar, es decir, se quedan profundizando evitando avanzar en la llamada. Y si ya eres closer y te ocurre esto, cuando antes lo detectes mejor. Porque una llamada necesita avanzar, necesita movimiento, necesita dirección, no puede quedarse eternamente en el diagnóstico. Así que si en una llamada de ventas te ves en este punto, recuerda preguntarte, ¿ya entiendo lo suficiente a esta persona como para poder darle una solución adaptada a su situación? Si la respuesta es que sí, avanzo. Si la respuesta es que no, sigo explorando. Así de sencillo. La persona siente que la has entendido, tú sientes que la has entendido, entonces ¿en qué momento tengo que cambiar de fase? En el momento en el que la persona siente que tú la has entendido, tú sientes que la has entendido. El problema está claro y el objetivo está claro. Y la distancia entre ambos también está clara. Ahí es cuando aparece una pregunta de forma natural que te dice, ¿y ahora qué? Y es justo en ese momento donde muchos closers la cagan. ¿Por qué? Porque después de hacer un gran diagnóstico se marcan una solución genérica, una solución que podrían darle a cualquier persona que llegara a llamada. Y en ese instante se cargan todo lo que han construido, porque el cliente deja de sentirse comprendido y encima se siente uno más. Pero entonces, ¿cómo hago esa transición? Tranquilo, que lo vamos a ver en el siguiente bloque. Y por último, en el bloque 9 vamos a ver la transición más importante de toda la llamada. Si tuviera que señalar un solo momento en el que más ventas se pierden, sería este, la transición entre el diagnóstico y la presentación. Tú ya has hecho todo bien. Has diagnosticado, has escuchado, has preguntado, has indagado. La persona se ha abierto, ha compartido sus inquietudes, sus miedos. Te ha hablado de sus objetivos, de su visión, de qué es lo que quiere conseguir. Y entonces llega el momento de presentar la solución. Y aquí es donde viene la cagada, hacer una presentación genérica. De repente es como si no hubieran descubierto y no hubieran escuchado nada de la persona que tienen delante. Como si todas las personas fueran iguales, como si el diagnóstico nunca hubiera ocurrido. Y de repente el cliente siente algo muy extraño. Hace 2 minutos estaba teniendo una conversación de tú a tú
y ahora de repente está metido en una presentación y se rompe toda la magia. Porque la transición entre el diagnóstico y la presentación debería de darse como una continuación natural a todo lo que acabas de construir. Es más, la presentación no empieza cuando hablas de tu producto, empieza cuando haces un resumen de todo lo que has diagnosticado. Porque antes de explicar una solución, la persona tiene que sentir que la has entendido. Esto es como cuando damos el apto. No te doy el apto porque todo el mundo sea apto y yo lo único que quiero es venderte. Te doy el apto porque quiero que entiendas que lo que te voy a ofrecer es exactamente lo que necesitas. Y es algo tan simple como hacer un parón y decirle, déjame ver si lo he entendido todo bien. Por lo que me habías comentado, tu situación era X, Y y Z. Y empiezo a resumir, no mis ideas, sino las suyas, sus palabras, sus preocupaciones, sus miedos, sus objetivos. Y empieza a ocurrir algo mágico, que es que el cliente empieza a asentir. Básicamente porque se siente comprendido, y cuando una persona se siente comprendida, baja sus defensas. Es más, esto conecta de lleno con uno de los principios más importantes de la comunicación persuasiva. Las personas están mucho más dispuestas a escuchar una solución cuando ven que alguien ha comprendido correctamente el problema. Y eso es completamente lógico y te voy a poner un ejemplo muy claro. Creo que no hay adolescentes sobre la faz de la tierra que sus padres han tratado de ayudarles pero sin entenderles. Y recuérdalo, es terriblemente frustrante. Por eso el resumen no es una formalidad, es el puente entre el diagnóstico y la presentación. Entonces, después de resumir, después de validar, después de confirmar que lo he entendido todo bien, vuelvo a hacer una pregunta muy sencilla pero que tiene muchísimo poder. Y es preguntarle, oye, ¿me he dejado algo importante? Y esta pregunta tiene muchísimo poder porque le das a la persona la última oportunidad de poder corregirte, de darte más información, de sentirse escuchada, y además aumenta enormemente la calidad de la presentación que viene después. Y ahora sí, que ya sabemos absolutamente todo, ya solo tiene sentido hablar de soluciones, porque una buena presentación no consiste en explicar todo lo que incluye tu producto, sino en conectar cada parte de la solución con algo de lo que has descubierto en el diagnóstico. Y es que esa diferencia cambia por completo la forma en la que una persona recibe una oferta, porque deja de escuchar, mira, esto es lo que te vendo, y empieza a escuchar, aquí tienes la solución para resolver aquello que acabas de contarme. Y eso hace que la conversación se sienta natural, se sienta lógica, se sienta coherente, porque la solución deja de parecer una presentación y empieza a parecer una consecuencia. Y precisamente ahí termina esa tercera parte, porque ya sabes cómo entender a una persona, cómo escucharla, cómo diagnosticarla, cómo generar conciencia y cómo crear el puente hacia la solución. Pero todavía queda una fase fundamental: cómo presentar la oferta de forma que la persona sienta que ha sido diseñada específicamente para ella, cómo manejar objeciones, cómo ayudar a alguien a tomar una decisión y cómo cerrar una venta sin sentir que estás empujando a nadie. Todo esto lo vamos a ver en la cuarta parte. Soy María Calea y esta es la tercera parte de la serie Cómo conseguir vender de todo. Nos vemos el próximo viernes.